¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema relativo al el comportamiento de la actividad económica del país, pero particularmente cómo esto ha permeado en las entidades federativas de México. Aquí hay dos informaciones que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La primera tiene que ver con el dato oportuno o la determinación del valor oportuno del Producto Interno Bruto en el recuento del 2021. Y la otra información que recién acaba de dar a conocer el INEGI es relativo al comportamiento del indicador trimestral de la actividad económica estatal. Y eso nos da la configuración de cómo va evolucionando las actividades económicas en las entidades federativas. ¿Qué podemos destacar de esta información? Primero es que, en efecto, como aquí lo hemos tratado en Ecoeconómico, el Producto Interno Bruto en cifras desestacionalizadas tuvo un crecimiento en el 2021 del 5%. Y en datos originales de 4.8%, como lo habíamos abonado en el análisis que realizamos la semana pasada. Esta información nos lleva a que, en efecto, las expectativas económicas del país se han modificado y establecimos varias referencias: el Fondo Monetario Internacional, la encuesta de Citibanamex, la encuesta de los especialistas del sector privado que monitorea el Banco de México, y todos determinan que el crecimiento económico del 2022 va a estar en un rango entre 2.2 y 2.8%. También esto lo habíamos adelantado en este espacio, y por lo tanto el marco macroeconómico que se estableció en los criterios generales de política económica para el 2022 por parte del gobierno federal pues se ha modificado. El crecimiento del 2021 es de 5% y no del 6.3% como lo previó el gobierno federal. El crecimiento que apunta para el 2022 es entre 2.2 y 2.8% en lugar del 4.1% que previó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí lo que podemos destacar también es que esta evolución que han observado las entidades federativas en el periodo enero-septiembre del 2021, es decir, en 11 meses, pues es, como aquí también lo hemos subrayado, es muy heterogéneo el comportamiento, muy disparejo en el comportamiento de las actividades económicas, y podemos decir, obviamente, que la Ciudad de México es un caso aparte, distinto al del resto de entidades federativas. Es más, vamos a dejar como un tema pendiente un tratamiento específico de la aportación económica que tiene la Ciudad de México. Y distinguimos a 5 entidades de vocaciones turísticas que tienen un crecimiento muy acelerado en estos 11 meses, de enero a septiembre del año pasado. Tenemos 16 entidades federativas con un crecimiento muy acelerado, por encima de la tasa nacional del 6.1%, y 10 entidades que se ubican en términos de crecimiento productivo por abajo de la tasa nacional. Veamos cada caso de manera muy simplificada, muy sintética. La Ciudad de México, en efecto, tuvo un crecimiento bajo de 2.3% de enero a septiembre del año pasado en términos anualizados, pero hay que destacar lo siguiente: este bajo dinamismo en el comportamiento de las actividades económicas de la Ciudad de México, pues obviamente hay que dimensionar el tamaño. Es decir, la Ciudad de México aporta el 17.5% al Producto Interno Bruto Nacional. De manera que su crecimiento en términos de valor
pues es muy significativo para la recuperación económica del país. Crece poco, pero como su tamaño económico es muy grande, evidentemente tiene un efecto positivo, tiene una incidencia muy favorable en el valor del Producto Interno Bruto Nacional. Dimensionémosle, el valor económico de la Ciudad de México representa 2.7 veces, casi 3 veces, lo que es el valor de las 5 entidades federativas con vocaciones turísticas. Es más, el valor del producto de la Ciudad de México casi es igual al valor agregado de Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, para dimensionar la importancia económica de la Ciudad de México. O también, si lo queremos ver de otra manera, representa el valor del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México 0.8 veces más que las 10 entidades con crecimiento por abajo de la tasa promedio nacional. Es decir, por eso comentábamos, parte importante de la aportación que tiene en términos económicos la Ciudad de México es que ahí se concentran la mayor parte de las actividades financieras del país. Ya lo trataremos en su momento. Las 5 entidades de vocaciones turísticas, decíamos, tienen un crecimiento acelerado. En conjunto, estas 5, lo podemos ver en el recuadro, lo podemos ver en pantalla, tuvieron un crecimiento del 12% en promedio. Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero y Yucatán. Pero evidentemente casi el doble del crecimiento nacional, cuya tasa del Producto Interno fue de 6.1%. Pero su aportación al Producto Interno Bruto de México, pues es muy bajo. Aportan el 6.4% al Producto Nacional, estas 5 entidades federativas. Evidentemente el beneficio es muy local, pero en el agregado económico pues no pinta de manera acentuada. Las 10 entidades que tienen un acelerado crecimiento y tienen una participación muy diversa, en conjunto, vean ahí en la pantalla, desde Baja California hasta Zacatecas, el crecimiento promedio de estas 16 entidades es de 8.2%, por arriba de la tasa nacional, que es de 6.1% para el periodo enero-septiembre del año pasado. Y aportan el 54.4% al Producto Interno Bruto de México. Pero hay que destacar, por ejemplo, para que vean qué tan importante es la inyección en inversión productiva cuando ésta se ve plasmada de manera específica. Y son los casos de Tabasco, Campeche, Oaxaca y Chiapas, en donde gran parte de los proyectos emblemáticos del gobierno federal pues están concentrados, ¿no? Como el caso del Tren Maya, el caso de la refinería de Dos Bocas. Vean el crecimiento: Tabasco 11.2%, Campeche 9.3%, Oaxaca 8.9% y Chiapas 7.6%. Es decir, evidentemente todo lo que tenga que ver con inversión productiva tiene un efecto favorable y son entidades que se están favoreciendo a partir de la inversión del gobierno de la República. Y tenemos otras 10 entidades que tienen bajo crecimiento y tienen una participación al producto muy diversa. Estas 10 entidades, Sonora, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Morelos, tuvieron un crecimiento promedio de 4.6% en este periodo, enero-septiembre del año pasado, por abajo de la tasa nacional, que fue de 6.1%, y participan con el 22.6% al Producto Interno Bruto de México. ¿Qué factores? Hay factores que en general en la economía mexicana están incidiendo de manera desfavorable en esta dinámica que viene en descenso a partir del segundo semestre del año pasado y que hemos señalado aquí. Hay 2 factores importantes en esto: la inversión productiva, es decir, la inversión en construcción, maquinaria y equipo, que como podemos ver también en pantalla,
en el cuadro hay un decrecimiento paulatino consistente de la inversión productiva. En mayo era de 45.4%, en junio baja a 16.2%, sigue una trayectoria hacia la baja hasta noviembre, que es el último dato, hay un crecimiento de la inversión productiva de 4.3%. Esto es lo que está siendo un factor no favorable para el crecimiento económico de México. Y el otro es el consumo privado. Si ustedes ven también en el recuadro, en la gráfica, el consumo privado en mayo fue de 29.8%, empezó a disminuir en junio, julio y terminamos en noviembre con una reducción en su crecimiento paulatino de 6.1%. Dos factores importantes. La inversión viene disminuyendo en términos de su comportamiento, el consumo privado viene disminuyendo y esos son factores que están incidiendo desfavorablemente en el comportamiento de la economía nacional. Decíamos, las expectativas cambian. El 2021 crecimiento de 5% y para el 2022, como lo comentábamos, el crecimiento puntual es de 2.5% en el Producto Interno Bruto y el rango que estamos considerando es de 2.2 a 2.8% para el presente año. Es claro que el gobierno federal tuvo la preocupación de ver que su mercado, su factor agregado de demanda agregada se estaba debilitando. Y da a conocer la semana pasada el programa, el plan de reactivación económica y nos lleva al planteamiento, al análisis que estamos haciendo. ¿Qué hace el gobierno federal? Podemos ver también en pantalla. Pues básicamente atender que la inversión se fortalezca, que el consumo interno, el mercado interno del país se fortalezca, cuidando el tema del empleo, cuidando la parte sectorial y regional de este tipo de variables fundamentales para fortalecer el consumo y evidentemente no descuidar el tema de las exportaciones, ligado no solo a la capacidad exportadora, sino al tema de la competitividad. Es decir, consumo, inversión y exportaciones, elementos fundamentales de demanda agregada, son los factores que pueden atenuar esta expectativa de debilitamiento de la actividad económica nacional que se está perfilando no solo para el 2022, sino también para el 2023. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.